Hoy que abra sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 11, el libro de San Juan, y estamos viendo acerca de lo que viene siendo la muerte y la resurrección de Lázaro. La muerte y la resurrección de Lázaro. ¿Dónde aconteció este evento? En Betania. Betania, mis hermanos, estaba cerca a 15 estadios, dice la Biblia, de Jerusalén. Y todo eso pertenecía a Judea. Todo esto era parte de Judea. Era el estado, hermanos, de Judea, y en Judea se encontraba Jerusalén y se encontraba Betania. Y, hermanos, era el último año del Señor Jesucristo. Se le conoce como el año de pasión. Fue el año de pasión cuando el Señor realizó este milagro extraordinario, único, mis hermanos. Un milagro tremendo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, ahora vaya conmigo a San Juan capítulo 15. Y le damos gracias al Señor primeramente y le agradecemos al Señor por sus bendiciones, su gracia, su amor y su infinita bondad. Amén. Padre, agradecemos en este momento por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Agradecemos también al Espíritu Santo, Señor, que está en este lugar, bendiciendo, Señor, y trayendo, Señor, libertad, sanidad y restauración. Amado Espíritu de Dios, te damos una bienvenida en esta preciosa mañana. Y te agradecemos por lo que vas a hacer en esta preciosa mañana, maravilloso Espíritu Santo, y que esa obra que vas a hacer en nuestras vidas glorifiquen al Padre, como sucedió en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando levantó a Lázaro, lo sacó del sepulcro y le dio vida nueva y vida eterna. Agradecemos al Señor Jesucristo por ese milagro tan maravilloso que nos brinda y nos da, y también, Señor, porque tenemos una esperanza maravillosa en tu bendito reino, Señor, de que también nosotros, Señor, estaremos, Señor, en tu presencia, Padre. Señor, si alguno de nosotros llega a irse antes de que usted venga, Señor, sin duda, Padre, la muerte será, Señor, el principio, Señor, de una vida eterna, y también, Señor, de entrar por las puertas celestiales, Padre, a tu reino bendito, Señor. Gracias por ello, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gloria y alabanza. Amén y amén. Así que, mis hermanos, agradecemos al Padre en este momento. Y dice la palabra de Dios que los primeros versículos: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, dice, en la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Así que, mis hermanos, de esta forma empieza el relato en capítulo 11 acerca de dos hermanas atribuladas porque su hermano estaba gravemente enfermo, dice la Escritura, la palabra de Dios, y eran ¿de dónde? De Betania, tanto Marta como María. Así que el Señor dice, le hablaron y dijeron: el que amas está enfermo. Así que el Señor, mis hermanos, ama a todo su pueblo, ama a toda la humanidad, pero más a los hombres y mujeres que están entregados para el Señor. Si gusta bajarle un poquito, hermano Sammy, por favor. Hasta yo siento que mi oído también me está talabrando, ¿verdad? Así que ahí está bien, gracias. Y, hermanos, dice la Escritura, la palabra de Dios, que de esa forma el Señor, mis hermanos, les dice que esta enfermedad no es para qué, para muerte, sino para que la gloria del Padre sea manifestada y el Hijo también sea glorificado, dice la Escritura. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque murió Lázaro y dijo el Señor que esta enfermedad no era para muerte, pero sin duda se está refiriendo a la muerte espiritual y a la muerte eterna, mi hermano y mi hermana. Así que dijo: esta enfermedad no es para muerte. Esto significa, mis hermanos, que muchos de nosotros como creyentes, como cristianos, vamos a pasar también por ciertas etapas difíciles en nuestras vidas. Tal vez no todos,
Tal vez no todos van a pasar por ese tipo de problemas, de enfermedades terribles, ¿verdad? Dice el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos del 1 al 3. Dámelo por favor, Samuel. Fíjate lo que dice ahí, mi hermano. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo esto acá, todo esto está delante de ellos. Dame el siguiente, el 2. Todo acontecerá de la misma manera. A todos un mismo suceso ocurrirá, al justo y al impío. Bueno, dice, al impío y al no, y dice, y no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así como al el que peca. Al que jura, como al que como al que teme al juramento. Dame el siguiente. Este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol, que uno mismo suceso acontecerá a todos. O sea, estamos sujetos a una enfermedad. Dice todos, al justo y al no justo, al bueno y al no bueno. Pero, ¿qué ventaja tenemos nosotros, mis hermanos? Que el Señor Jesús, si estamos en el reino y estamos caminando con Cristo Jesús, usted y yo, mi hermano, debemos de ¿qué? De tener paciencia y esperar en fe la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Del qué? Del justo con el injusto. El injusto no tiene ninguna ventaja. El injusto va a acudir a los medicamentos, a los doctores. No significa que nosotros no vamos a acudir. Pero tenemos una ventaja muy grande, mi hermano y mi hermana, porque caminamos en la justicia del Señor. Y el Señor, mis hermanos, llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y tarde o temprano nos puede visitar alguna enfermedad terrible, ¿verdad? Así que, mi hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Le decía yo a una gente ayer, me tocó testificarles el día de ayer a 3 maestros, mis hermanos, y compartirles la palabra de Dios. Y a uno de ellos me hacía muchas preguntas, ¿verdad? Y yo le digo, ¿quieres realmente conocer la gracia y la misericordia de Dios? Necesitas, le digo, ¿qué problema tienes? ¿Vanidad? Necesitas leer el libro de Eclesiastés. Necesitas leer ese libro, le digo. Lee el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Necesitas a la familia, lee el libro de Proverbios. El libro de Proverbios te va a ayudar. La regaste, estás caminando mal, lee Lamentaciones. Y te vas a lamentar de las cosas que no hiciste y que dejaste en el reino de los cielos. Es importante, le digo, conocer la palabra de Dios y es importante caminar bajo la gracia de Dios. Así que, mis hermanos, todo, dice, va a acontecer y a todos vamos a pasar por ciertas etapas. Pero en este caso, María y Marta estaban pasando una preocupación grande, terrible. La palabra de Dios dice que estaban muy preocupadas porque el que amas está enfermo, le dice, y está convalecientes. Y después de 2 días, dice la palabra de Dios, que el Señor dijo, vamos y vamos a resucitar o vamos a ir donde está Lázaro, dijo el Señor, ¿verdad? Y los discípulos le dijeron, Señor, pues allá te quieren matar, te quieren apedrear. Le dijo, ¿cómo vamos a ir de vuelta? Le dice, ¿verdad? Allá, a aquel lugar, ¿verdad? Y de esa forma, de esa manera, dice que cuando yo pues, versículo 6, cuando yo pues que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Es lo que le dijeron, ¿verdad? Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda en el día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche, dice, tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué significa esa palabra? Que Dios tiene un tiempo para nosotros. Y mientras usted camina en la luz, usted tiene un ciclo de vida. Y en ese ciclo de vida, hermanos, Dios, como una persona que camina con Dios, no va a pasar nada porque usted anda en la luz.
y Dios va a permitir que usted logre terminar su ciclo de vida. ¿Cuántos años va a vivir? Pues solamente Dios sabe, ¿verdad? ¿Cuánto voy a vivir yo? Pues solamente Dios lo sabe. ¿Cuánto pide usted a Dios? Pues solamente Dios lo sabe cuánto le va a dar a usted, ¿verdad? Pero si usted anda en luz, usted no va a tropezar. Y es lo que dijo el Señor, no va a pasar nada. Si no es mi tiempo, puedo ir yo a Jerusalén, porque no es mi tiempo todavía. Y puedo pasar aún a la gente que está tratando de matarme o de destruirme o apedrearme. No va a pasar nada. Es lo que el Señor le dice a sus discípulos y es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, mi hermano y mi hermana. No pasa nada. Puedes decir tú, si tu tiempo no llega, si tu tiempo no pasa nada. Es el tiempo que Dios puso para tu vida. Pero tal vez en este tiempo vas a sufrir y vas a tener ciertos problemas físicos de enfermedad, dice el Señor. Pero, ¿qué dijo el Señor? Vamos pues, ¿a qué? A sanarle. Sin duda, hermanos, había ya muerto Lázaro. Cuando llegaron los enviados por Marta y por María, sin duda ya había muerto Lázaro, porque dice después de 2 días, ¿verdad? Y cuando Jesús fue, dice que tenía ¿cuántos días ya muerto? 4 días. Tal vez el mismo día que fueron a decirle ya había muerto Lázaro, ¿verdad? Cristo se lo sabe todo, mis hermanos, y tiene conocimiento de todo, ¿verdad? Así que dice mucha gente que los tiempos de Dios son ¿qué? Así que Dios tiene su tiempo, mi hermano y mi hermana. Y en su tiempo, ¿qué tenemos que hacer? No decaernos, no debilitarnos, mi hermano y mi hermana. ¿Qué tiene que hacer? Enfrentar su problema con valentía y con fe en el Señor Jesucristo y esperando en la gracia y en la misericordia de parte de Dios. Así es como usted tiene que enfrentar el problema. Si está pasando por una enfermedad, si está pasando por una tribulación fuerte en su vida, mi hermano, no pierda la fe, a lo contrario, usted levántese en el poder del Señor, en la gracia del Señor y enfrente el problema. Si es enfermedad, enfréntela. Si es cáncer, enfréntelo, mi hermano, con valentía, con fe, mi hermano, y sirviendo al Señor, testificando de la gracia, de la misericordia de parte del Señor. Le decía yo a los maestros el día de ayer, ¿sabes qué pasó cuando me detectaron cáncer? Le dije, yo estuve yendo y le agradecí a Dios por haberme metido a ese lugar, le digo, y poderle testificar a todos los que estaban también con el mismo problema que yo, le digo. Me ponían aquí las quimioterapias, le digo, y pasaba por todo el cuerpo, le digo, y sí, de repente me sentía como que lo único síntoma que yo tuve, le dije, fue que me daba mucho frío. Fue el único, le digo. Pero me decían, ¿sabe qué? Me decían, no vas a vomitar, va a pasar esto. Mira, le digo, lo pasé como agua. No pasó absolutamente nada lo que me decían que iba a pasar. Y luego me mandaron a hacer reacciones y lo mismo. No, hombre, que mi esposa también pasó por eso y que te va a pasar esto. Y le digo, me querían meter miedo, le digo, o temor, le digo. Pero mira, le digo, nada. Nada. Haz de cuenta que me ponían agua, le digo. No pasaba nada conmigo, le digo. ¿Por qué? Le digo, porque nos debemos que poner en las manos de Dios y enfrentarlo, le digo, el problema con fe. Así tienes que enfrentar el problema, le digo, confiando en el Señor y no dejar de congregarte, no dejar de servir a Dios. ¿Y qué hacía? Llevaba Biblias, llevaba estudios, les compartía la palabra. ¿Qué hacía? Le digo, oraba por ellos, sean doctores, sean enfermeros, oraba por ellos, le digo. Y ellos mismos decían, oiga, no va a orar ahora, no nos va a dar una palabra. Hermanos, usted tiene que enfrentar el problema con fe y esperar en la gracia, en la misericordia de parte de Dios. Amén. Así que muchos hermanos, muchos también murieron. Muchos discípulos del Señor murieron, aún los apóstoles, de una forma terrible murieron los apóstoles y los discípulos. De hecho, el primer mártir, ¿quién cree que fue? Esteban. ¿Cómo murió? Apedrados. Así murió Esteban, mis hermanos. Se dice que el apóstol Pedro, según hermanos, la historia, ¿verdad?, que nos cuentan, fue muerto, pero invertido
crucificado pero invertido, porque no se sintió digno, es lo que dice la historia. José fue el que escribe tocante eso, acontecimientos. Y esos acontecimientos son los que vienen y los escribió Josefo. Josefo no era un creyente, pero sí iba siguiendo la trayectoria de los apóstoles e iba creyendo, ¿verdad?, acerca de lo que sucedía con los apóstoles. Y por eso escribe también sobre Juan, que fue enviado hacia el caso hirviendo y no pasó nada. Y después fue enviado allá a la isla de Pasmos, el apóstol Juan, ¿verdad? Y eso viene relatado en el libro de Josefo. Y Josefo es el que escribió todo eso, mis hermanos, aunque no era creyente, pero iba relatando él todo lo que había sucedido con los apóstoles y cómo murieron, también de una forma terrible, mis hermanos. ¿Pero por qué? Porque deseaban agradar al Señor. Así que, mis hermanos, si está pasando por una enfermedad, denle gloria a Dios, amén. Y dígale al Señor, en el nombre tuyo vamos a derrotar y vamos a vencer este problema y esta enfermedad. Y hermanos, no se decaiga. Debemos estar sujetos a la palabra de Dios. Y hermanos, actuar nosotros a la fe para que el Padre sea glorificado. El mismo Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces tiene un plan y tiene un propósito, mi hermano. Y tenía un propósito aquí, dice la palabra de Dios, que el Padre y el Hijo fueran glorificados. Ese es el plan, hermanos, que su vida sea para glorificar el nombre de Dios. Tenga salud o tenga un problema o pase por una tribulación, que su vida sea para glorificar al Padre Celestial. Vamos a ver Romanos capítulo 8, del 28 al 32, por favor, Samuel. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, mis hermanos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dame el siguiente, por favor, Samuel. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá enfermedades, no habrá tribulación que te pueda derrotar y te pueda vencer. Pero tenemos que tener conciencia que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. Porque hay un propósito. Ya usted fue predestinado para algo, mi hermano. Y para que usted sea también glorificado, como dice los versículos anteriores. Tiene un propósito, hermano, el problema, la dificultad que usted está pasando. Entonces, usted tiene que decir, todas las cosas me ayudan a bien. Aunque no lo entiendo, pero el Señor dice, y por lo tanto lo recibo por fe, y por fe camino. Amén. Así que Jesús decide ir ¿a dónde? A Betania. Y cuando Jesús decide ir a Betania, dice el versículo 10, mis hermanos, pero el que pero el que anda de noche no tropieza porque no hay luz en él. El que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Esto quiere decir, hermanos, que no tiene una relación con Dios. Por lo tanto, es una persona o es un creyente, mis hermanos, un creyente, digamos, más carnal que espiritual. Por eso usted tiene que ser un creyente espiritual y no ser un creyente carnal. El creyente carnal, mis hermanos, tropieza fácilmente y cae fácilmente, se desanima, se decae fácilmente. ¿Por qué? Porque tropieza, anda de noche, dice, anda en tinieblas, anda en las cosas de esta vida, de este mundo, o anda en la carne, es lo que significa tinieblas. ¿Que anda qué? En el mundo, o anda también carnalmente y tropieza fácilmente. Y ese tropiezo lo puede llevar hasta la muerte a ese creyente o a esa persona, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el Señor dice, el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, dice, ¿verdad? No camina bajo la palabra de Dios y bajo las promesas del Evangelio del Señor Jesucristo.
Así que el Señor dice, vamos pues a Judea. El Señor podía, ¿qué? Resucitar a Lázaro. ¿De dónde, hermanos? Desde acá. Podía hacerlo. Pero quiso ir a Betania. ¿Para qué? Para ministrar tanto a Lázaro como a Marta y a María. Qué importante, ¿verdad? Que Jesús llegue y venga a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar, hermanos. Que lo invitemos a Jesús. Que Jesús sea bienvenido a nuestra casa, a nuestro hogar. Que Jesús sea el centro de nuestra vida en cada área o en cada, hermanos, actividad que hagamos nosotros. Que invitemos a Jesús a nuestra casa, a nuestra vida y a nuestro corazón. Así que podía haberlo hecho el Señor. Desde acá podía haberlo resucitado. Pero Él quiso ir ¿a qué? A ministrarle tanto a Marta como a María y también a Lázaro. Y quiso ir allá, a Betania. Así que, habla el Señor. Versículo 20. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando el Señor llega a ese lugar, versículo número 20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Cuando oyó que Jesús venía, salió ¿qué? A encontrar al Señor, pero María se quedó ¿en dónde? En casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido al mundo. Es lo que Marta le contestó al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué representa aquí Marta? Aquí Marta representa al hombre natural o al cristiano, hermano de poca fe. Eso es lo que está representando Marta. Una persona, hermanos, que no está bien cimentada en la fe del Señor, que no tiene una convicción fuerte en la obra del Señor y en lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, mi hermano. Así que Marta obra, hermanos, conforme a sus emociones. No, si se fija, no vino, no adoró al Señor, ni se postró delante del Señor, no se humilló delante del Señor. Simplemente parece un reclamo lo que está haciendo Marta al Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras llegado a tiempo, Señor, cuando yo te llamé, cuando yo envié a aquellos hombres para que te dijeran que vinieras, Señor, no hubiera pasado nada con mi hermano. Es lo que estaba tratando de decir Marta al Señor Jesucristo. Pero el Señor tiene control de todo, amén. Y tiene misericordia y tiene gracia para todos mis hermanos. Así que, de esa forma, hermanos, Marta saca sus emociones y representa, hermanos, al creyente carnal, al hombre natural. Está representando Marta con esta actitud que no tenía una fe fundada realmente en la vida del Hijo de Dios. Estaba dudando. Así que todavía el Señor dice, tu hermano va a resucitar. ¿Y qué dijo? Yo sé que va a resucitar, pero ¿dónde? ¿Cuándo? En el día postrero. No ahorita, en el día postrero. El Señor dijo, yo soy la resurrección, Marta, y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Tal vez mucho vamos a pasar, tal vez algunos van a resucitar, tal vez el Señor les va a regresar la vida a algunos,
Pero no se preocupe, hermanos. Lo importante es que usted esté en el reino de los cielos. Tarde o temprano, Lázaro, aunque fue resucitado, iba a morir de vuelta. Tarde o temprano, Marta iba a morir. Tarde o temprano, María iba a morir, mis hermanos. Lo importante es que, diga usted también como Jesús, el día tiene 12 horas. Yo tengo un ciclo de vida marcado por el Padre y me voy a ir cuando el Padre me diga que tengo que irme. Por lo tanto, voy a hacer lo que el Padre me está indicando que yo haga para que su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado. Mi vida que sirva para honrar y exaltar el nombre de Jesús. Mi vida que sirva para traer almas al reino de los cielos y que esas almas, mis hermanos, se salven y no sean condenadas. Entre ellas está su casa, su familia o sus hijos. Así que vamos a seguir leyendo esta parte. Dice, y habiendo dicho esto, dice, y habiendo dicho esto, llamó a María, su hermana, y diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Mire la actitud de María. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y los consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Qué diferencia, ¿verdad? Se postró a los pies del Señor. Dice, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hermanos, la diferencia. Cuando miró al Señor, María, hermanos, dice que se postró, vino con tranquilidad a casa, mostró respeto, mostró adoración delante del Señor. Esa fue la diferencia. Ella representa al hombre espiritual, al creyente, hermanos, consagrado al Señor. Hay creyentes, hermanos, que no respetan la presencia del Señor, que no honran al Señor, que no se postran ante el Señor, que no vienen y se humillan y no se postran y no claman misericordia al Señor. Hay creyentes muy irreverentes delante de la presencia de Dios. Creyentes, hermanos, pues que tienden más a lo carnal y a lo mundano que a lo espiritual. Como Marta. María representa al creyente espiritual. Así que ella, ¿qué hizo? Mostró respeto, adoró. Sus lágrimas, hermanos, entristecen, dice, y conmovieron profundamente al Señor. ¿Las lágrimas de quién? De María. Entonces dice la palabra de Dios, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué hizo? Tocó el corazón de Dios. Es lo que hizo ¿quién? María. Lo contrario de ¿quién? De Marta. Marta no tocó el corazón del Señor, pero María sí lo tocó, hermanos. La actitud que tuvo María fue muy diferente a la que tuvo Marta. Y por eso el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando vino y estuvo, dice, le preguntó, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y luego dice el versículo número 35, Jesús lloró. Jesús lloró, hermanos. ¿Por qué lloró Jesús, hermanos? Porque el Señor estaba con esa tristeza también en su corazón. Así que hay una diferencia, mis hermanos, entre adorar, mi hermano, y también en venir y presentarnos delante del Señor. Usted puede venir, presentarse, pero no adorar al Señor.
Puede venir a la iglesia pero no adorarlo. Viene con una actitud molesta, enojada, está molesto tal vez con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, y eso le impide adorar a Dios. Tal vez una enfermedad que le impide también adorar a Dios. Tiene un resentimiento porque Dios no la ha sanado y Dios no la ha tocado para que sea liberada de ciertos problemas. Y usted viene, pero no con la actitud de adorar, de exaltar, glorificar el nombre de Dios. Hermanos, necesitamos aprender de este pasaje, porque usted haya gracia delante de Dios cuando se vuelve un adorador delante del Señor. De hecho, el Señor dijo que el Padre que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, como cristianos, ser verdaderos adoradores, mis hermanos. Venir con una actitud dispuesta de adorar, exaltar el nombre de Dios. Porque muchas veces podemos venir porque somos acarreados, hermanos, como los políticos, ¿verdad? Traemos gente, hermanos, pero no les enseñamos a adorar, exaltar, glorificar el nombre del Padre. Por eso cuando usted venga, invita a alguien, hermanos, desde allá dígale a la persona, tienes que ir con la actitud correcta, porque el Señor le agrada cuando nosotros hacemos esto y esto otro. Es cuando mueves y tocas el corazón de Dios. Y usted se pone como un ejemplo, mi hermano, mi hermana. ¿Para qué? Para que Dios se mueva, para que Dios toque, para que Dios haga algo en nuestras vidas. Así que, hermanos, hay una gran diferencia entre el creyente carnal y el creyente espiritual. ¿Qué hace el creyente espiritual? Adora, respeta la presencia del Señor, honra al Hijo de Dios, sirve, hermanos, con un corazón dispuesto para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el creyente espiritual. El creyente carnal, mis hermanos, difícilmente toca el corazón de Dios. Así que la actitud, hermanos, del creyente carnal es otra. El creyente carnal siempre quiere que le sirvan, siempre quiere que le den algo, siempre espera, hermanos, recibir algo, el creyente carnal. Pero el creyente espiritual siempre está dispuesto a dar algo, a entregar algo y sobre todo ser un verdadero adorador delante de Dios. Así que Jesús pregunta, ¿dónde lo pusiste? Jesús rompe en llanto, fue cuando rompió en llanto, dice la palabra de Dios, por los efectos de ¿qué? De la muerte. El enemigo del hombre, hermanos, es la muerte. Y esa muerte, hermanos, no solamente es la física, porque todos vamos a pasar por la física, sino la espiritual. Esa es la peor muerte, mi hermano y mi hermana, que vamos a enfrentar o que la gente va a enfrentar, y la va a enfrentar por cuanto rechazaron la gracia y la misericordia de parte de Dios. Hebreos capítulo 2, del versículo 14 al 18, dámelo por favor a mí. Hebreos 2, 14 al 18. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban, ¿qué? Durante toda la vida sujetos a servidumbre, a servirle. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, así que tuvo que hacer Jesús para quitarle el imperio de la muerte al diablo. Tuvo que venir a hacerse como uno de nosotros, participar de la misma naturaleza, mis hermanos, y luchar y pelear. Así que cuando escuchó que Lázaro, hermanos, estaba muerto, cuando lloró el Señor, fue un lloro de ¿qué? De indignación, mis hermanos. Porque Satanás, el diablo, hermanos, los efectos de la muerte es eso.
de quitarte tu vida antes de que tu ciclo o antes de que tus 12 horas se terminen o tu ciclo de vida se termine. Ese es el plan y el propósito del diablo, hacerte una persona miserable, que tus últimos años los pases en la peor crisis de enfermedad, postrados en una cama, mis hermanos, y hermanos, sujetos siempre a servir a esa enfermedad, sujetos a servidumbres. Ahora eres esclavo de esa enfermedad, no te puedes levantar, no te puedes hacer tu vida normal porque estás sujeto a una enfermedad que no te deja hacer absolutamente nada. Pero para esto vino el Hijo de Dios, dice la Escritura. Y hermanos, ¿cómo lo vas a enfrentar entonces el problema? Hermanos, con fe, con valentía, en guerra espiritual. No te rindas, mi hermano. Tienes un Dios glorioso y maravilloso que ya derrotó a la muerte, que ya venció a Satanás. Y ahora, hermano, eres más que victorioso y más que vencedor en el nombre de Jesús. Así que Cristo dice que no llegó a la tumba para ser un espectador más y de todos los que están ahí, hermanos. Él llegó, mis hermanos, para luchar, para prepararse para la batalla. Había una batalla, mis hermanos, porque el diablo no creía que iba a soltar fácilmente ese cuerpo. La mente, hermanos, tanto de María como de Marta, estaba ¿qué? Dudando. Señor, llega el Señor y dice, muevan la piedra. ¿Qué dijo Marta? Señor, llegue ya, porque ¿es de cuánto? 4 días. De acuerdo a la tradición, según supuestamente había una tradición con los judíos, que después de 3 días ya no se podía hacer nada, ni podía volver a la vida el cuerpo. Si pasaba un día más, 3 días todavía de oportunidad, y si pasaba un día más, ya no podía, o sea, el 4.º día ya no podía. Ya estaba, ¿qué? Descompuesto, era la tradición judía. Pero, hermanos, ¿qué le dijo el Señor a Marta? Yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, yo creo. Pero aquí muestra otra vez que incredulidad, Marta. Así que el Señor dijo, 4 días, le dijo Marta en el sepulcro, llegue ya. ¿Qué pensaba? Es imposible que vuelva a la vida ahora mi hermano. No va a poder volver a la vida. Lo voy a ver, pero en la resurrección de los muertos, cuando resuciten los muertos, fue lo que dijo Marta. Y Jesús le dijo, no te crees, no te digo que si crees, ¿qué vas a ver? Verás la gloria de Dios. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Hermanos, creer significa que usted y yo hemos puesto toda nuestra confianza en el Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios, mis hermanos, no es hombre para que mienta. O sea, no te va a defraudar el Señor. Si pones toda tu fe y tu confianza en el Señor, Dios va a arreglar tus problemas, tus dificultades, mi hermano. Dios va a libertarte en ese problema que estás viviendo, en esa enfermedad que tal vez estás pasando, en ese problema económico, en ese problema con tu esposa, con tu esposo. Dios va a hacer, hermanos, que las cosas cambien, pero usted tiene que venir con la actitud correcta y venir como una adoradora, como un adorador delante de la presencia de Dios. Venir, hermanos, en fe como María, no como Marta, sino como María. Tiene que presentarse delante del Señor en plena certidumbre de fe, mi hermano, con una fe inquebrantable delante del Señor. Así que, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que la fe es lo que permite que veas la gloria de Dios, hermanos. Solamente la fe va a permitir que veas la gloria de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando usted pida, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ¿cómo es? Como semejante a las olas del mar. Así, hermanos, llevado de un lado a otro. Ahorita estás aquí, ¿crees más en los doctores? ¿Crees más en los médicos? ¿Cuál debe ser tu fe? El Señor va a liberarme, el Señor va a proveer. El Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo
en el nombre de Jesús, he recibido la gracia, la misericordia, la bondad de Dios y voy a ser sano, liberado por la gracia y la misericordia de Dios, según el problema que estoy viviendo. Mi hermano, entonces, ¿qué tiene que hacer? Se le entregó una hojita a usted hace como un mes, que tiene que leerla por 21 días. No sé si a lo mejor la agarró, la tiró. Fue un viernes que se entregó esa hojita. Si usted no viene los viernes, hermanos, se pierde muchas bendiciones. Esa hoja es para que usted, hermanos, declare por 21 días. 21 días va a declarar. Si usted no la quiere, la puede dar a aquel que está pasando por un problema. Toma, léelo. Quiere ser libre, léalo y por 21 días, si puedes hacerlo en la mañana, a mediodía y en la tarde, por lo menos 3 veces, si no 2 veces, empieza a estudiarla y a creer lo que dice ahí, porque es pura Biblia. Y si alguien quiere, la hermana tiene todavía unas hojas, por 21 días. ¿Tienes problemas de drogas? Dígale a la persona, estúdiala, léela. Pero ante todo, antes de estudiarle, dile, Señor, pido perdón, reconozco que mi cuerpo fue contaminado, estoy adicto a este problema y tú eres mi Señor y mi libertador. Así que en el nombre de Jesús me niego y voy a tomar tu palabra como la medicina y el poder para destruir esta obra de mi carne. Hermanos, 21 días. 21 días, hermanos. Hágalo. Por fe, mi hermano. Igualmente, los que tienen problemas en su casa, que los hijos están todos, hermanos, desbalanceados y más tienden a las cosas del mundo, a los vicios, a andar con uno, con otro. Empiece a declarar, mi hermano, la palabra de Dios, pero usted necesita que creer la palabra de Dios, porque es pura palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Así que es lo que la fe es, hermanos, lo que usted y yo necesitamos para ver la gloria de Dios. Y el Señor dice, escucha al Padre. Todo el creyente, hermanos, hay un propósito. Convencer a todos los que estaban ahí y también a nosotros. Convencernos del poder que va a levantarnos el día de mañana, cuando sea el momento, sea el tiempo, si es que estamos ya en una tumba. Así que, dice, y el que había muerto salió a la voz del Señor. Y dijeron los judíos, mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije esto por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, ¿por qué? Para que crean tanto ellos como nosotros, mis hermanos. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, dice, atado con las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. Hermanos, 4 días. Dice que salió de la tumba, se maravillaron de Jesús. Jesús no tiene ¿qué? Igualdad. Nadie puede imitar a Jesús, mis hermanos. Así que se mira su divinidad, su gloria, su poder, y se mira también el deseo de bendecir
y ayudar a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañarlo a María vieron lo que había hecho Jesús y creyeron en él. ¿Cuál es el propósito? Que la gente mire lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que el Señor está haciendo en tu salud, en tu cuerpo. Que des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida y que la gente crea en Jesús. Es el qué, el propósito, esa es la gloria del Señor, mi hermano y mi hermana. Así que la palabra de Dios nos dice que habrá dos clases de resurrecciones, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Juan capítulo 5, dámelo por favor, Samuel, del 27 al 29. De ahí te vas a pasar a Apocalipsis. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, hay dos tipos de resurrección, unos para vida eterna y otros para condenación. El problema, mis hermanos, es que según Apocalipsis capítulo 20, dámele del 11 al 15, es que usted va a pasar por si no tiene a Cristo, si Cristo no es el Señor de su vida, entonces usted va a pasar por este juicio que se le llama el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Su vida fue relatada. Y, hermanos, el que no esté escrito en el libro de la vida, cuidado, porque será lanzado al lago de fuego. ¿Por qué no van a estar escritos, hermanos? Porque no creyeron en Jesús, porque no recibieron la gracia y la misericordia de Dios. Mi hermano, no porque usted diga, es que soy el peor o soy muy malo, por eso Dios me va a mandar al infierno. No, todos nosotros estábamos descalificados, mis hermanos. Ninguno de nosotros podía entrar al reino de los cielos. Pero un día el Señor vino, tocó nuestra puerta, creímos en Él, nos arrepentimos y empezó una transformación, una renovación del alma, de la mente, mi hermano. Y cuando comienza la renovación quiere decir que usted ya se detiene a hacer lo malo. Porque ahora, mi hermano, ahora comienza a manifestar la vida nueva en el Espíritu. Antes caminaban en la vida vieja, la vida de la carne, pero ahora caminan en el Espíritu, en la vida nueva, en la vida que agrada al Señor. Y por lo tanto, mis hermanos, estos son los que van a ir, mis hermanos, y estarán en el juicio del gran trono blanco. Dame el siguiente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, donde haya quedado. Si murieron en el mar, mis hermanos, si murieron allá que no los encontraron, donde hayas quedado, el Señor los va a levantar, van a resucitar unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y van a ir ante el juicio del gran trono blanco. Y cada uno será juzgado según sus obras. Toda tu vida será allí expuesta como una pantalla que se va a dar tu vida, mis hermanos. Por eso dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a luz. Todo lo que hiciste tú, mi hermano, toda tu vida, cómo te la llevaste, todos los engaños que tú viviste van a aparecer ahí en esa pantalla. Y esa pantalla te está diciendo por qué vas a ser condenado. ¿Y por qué vas a ser enviado al lago de fuego? ¿Por qué, hermanos? Por un solo pecado. Jesús, el Señor, expulsó a Adán y a Eva. ¿De dónde? Del huerto del Edén. Por un solo pecado. ¿Cuál fue? Desobediencia. No cometieron 2 pecados, ni 3 pecados, uno solo. Desobediencia. Tomaron el fruto prohibido. ¿Por qué cree que lo va a condenar el Señor? Todos los días, hermanos, tenemos nosotros que confesar nuestros pecados.
limpiarnos, santificarnos, porque de una forma u otra pecamos. Mi hermano, mi hermana, de una forma u otra nosotros cometemos errores. Por eso todos los días, Señor, pido perdón, me santifico. Señor, cualquier actitud que no te agradó en este día de mi vida, tal vez tuve enojo, tal vez me enojé, estoy molesto, no quiero perdonar a fulano, sutano, perengano. Pido perdón, Señor, y me reconcilio conforme a tu bendita palabra. Entonces, ahí empieza, hermanos, tu bendición. ¿Eso es para quién? Para los que no tienen a Cristo. Pero los que tienen a Cristo, ¿qué va a pasar? Dame Romanos capítulo 14, del 10 al 12. Los que ya somos portadores del reino de los cielos, mis hermanos, vamos a pasar por lo que se llama el tribunal de Cristo. Usted no va a pasar por el tribunal, hermanos, del gran juicio, del trono del juicio blanco. Usted no va a pasar por eso porque es un creyente, pero sí va a pasar por el tribunal de Cristo. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿por qué? Léalo conmigo. Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando ahora los creyentes. Nosotros los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. De acuerdo a Mateo capítulo 25, el Señor nos va a tomar en cuenta por los talentos y los dones que le dio usted. Y le dijo a usted, te di 5 talentos, ¿qué hiciste con ellos? Vamos a dar cuentas. No, Señor, pues aquí gané otros 5 y pues aquí tienes 10. Aquí te los regreso, Señor. A ti te di un talento. ¿Qué hiciste con él? Pues, Señor, pues sabía que eras duro, que eras muy fuerte en eso y lo agarré y lo escondí. Y lo enterré, pero aquí está tu talento, Señor. No, dijo el Señor. Por lo menos, ¿qué tenías que hacer? Y que me den algo de rédito, dice. Por lo menos, dice. Tenías que hacer eso, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a dar cuenta nosotros, hermanos. Porque usted, de una forma u otra, el regalo más preciado que el Espíritu Santo venga a su vida, a su alma, a su corazón, y el Espíritu Santo lo transforme, le dé los frutos, mi hermano. Esa es la bendición más grande que su carne puede recibir. Pero no solamente eso, sino los frutos, hermanos, los dones que usted recibe por medio del Espíritu Santo. Hermanos, no cualquiera se los entrega el Señor, pero usted se los ha entregado. Y usted, si no los utiliza, si no los usa, mis hermanos, es como menospreciar la gracia y la misericordia de parte de ellos. Es como decir, no, Señor, yo voy a hacer lo que yo quiera. A mí no me tienes que decir nada ni mandarme a hacer nada, Señor. Entonces, usted, hermanos, no se ha acomodado para ser un verdadero siervo, una verdadera sierva delante del Señor. Y por lo tanto va a pasar por el ¿qué? Tribunal de Cristo. Dame el siguiente, por favor. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno de nosotros. ¿Quiénes? Todos. El pastor, ¿qué va a decir, hermanos? También va a dar cuenta el pastor, no cree que no, ¿verdad? Eso está allá en Hebreos capítulo 13. Es lo que dice la palabra de Dios. Y dice claramente, para que lo hagan los pastores sin quejarse, mis hermanos. No, Señor, es que le hablé, lo invité, lo busqué al hermano fulano y no quiso, Señor. Y usted sabe, Señor, que yo fui y lo busqué. Y le hablé y oré por él, pedí por él, por ella. Y no quiso rendirse a ti, Señor. Por más que le decía yo, Señor, lo visitaba, le daba estudios, Señor, pero no quiso. Porque el pastor va a dar cuenta también, hermanos. No solamente usted y yo, ¿verdad? Esto es para los creyentes, mis hermanos. ¿Cómo venció el Señor la muerte? ¿Cómo la derrotó? Vaya conmigo a 1 Corintios 15, del 52 al 57, dámelo por favor, Samuel. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible en nuestro cuerpo se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, todos vamos a pasar por ese proceso, mis hermanos.
Tenemos que ser transformados y cambiados, porque tenemos un cuerpo corruptible. Su espíritu fue, hermanos, resucitado. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, espiritualmente estábamos muertos, pero cuando vino Cristo nos dio vida espiritual. Y, hermanos, este tipo de vida, mis hermanos, se está refiriendo ahora a nuestro cuerpo. Este cuerpo tiene que ser transformado y cambiado. Por eso, hermanos, andamos medio geniosos diariamente, andamos medio decaídos, desanimados, andamos apáticos, tenemos problemas también, mis hermanos, porque queremos siempre las riquezas del mundo, queremos también las cosas vanas de la vida. Esto es lo que nuestro cuerpo anhela. Queremos andar en la moda, mis hermanos, queremos andar con el pelo bien pintadito, ¿verdad? Con los cachetes bien estiraditos, mis hermanos, sin pella aquí, ¿verdad? Quitarnos todo lo que viene. Eso es lo del mundo. Y nos preocupamos tanto por este cuerpo. Y este cuerpo tiene que ser, ¿qué? Transformado. Este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos, mis hermanos. Su cuerpo ni mi cuerpo tiene que ser transformado. Y eso va a suceder en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Dios. Así que, mis hermanos, dice la palabra de Dios, usted y yo tenemos que sujetarnos a la bendita palabra de Dios. Dame el siguiente, Samuel. Y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Escrita está sorbida, dice, está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Dame el siguiente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que, mis hermanos, ya fue absorbida la muerte en victoria, ya Cristo la derrotó, la venció, de acuerdo a Hebreos capítulo 2, donde leímos ahorita. Y esa, hermanos, eso ya se ejecutó en la cruz del Calvario. Ese juicio ya se hizo en contra de la muerte, pero a favor de los que están en Cristo. Esto no es automáticamente para todo el mundo. No, el hombre o la mujer tiene que creer, arrepentirse de sus pecados y, hermanos, invitar al Hijo de Dios, creer en la obra redentora del Hijo de Dios. Si no lo hace, entonces, mis hermanos, está bajo un juicio y si llega a morir, porque es el plan del diablo, que muera antes de que sus 12 horas se terminen, o sea, su ciclo de vida se acabe. Ese es el plan, y hacer la vida del hombre miserable, totalmente miserable. Y, hermanos, sujetarlo a todo tipo de problemas y enfermedades familiares también. Ese es el plan del diablo, que es lo contrario del Señor. El Señor quiere que seas feliz, que tengas una vida abundante, que vivas una vida de gracia, de bendición, día tras día, que te declares más que victorioso y más que vencedor diariamente, mi hermano, mi hermana. Ese es el plan del reino y es el plan de Cristo Jesús para tu vida. Los cielos están abiertos para ti, pero depende si los quieres tomar o no los quieres tomar. Si quieres seguir con eso, eso es lo que el diablo quiere. Pero, hermanos, Satanás a eso vino, a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a lo contrario. Y esto es lo que Dios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A usted y a mí ya nada nos puede detener, mi hermano. Que vamos a pasar por el tribunal de Cristo, mis hermanos, vamos a pasar. Pero llegue usted, mi hermano, el tiempo que le resta, 20, 30, 50 años, que lo que le reste, honre, glorifique, ame, respete la presencia del Señor, dele gloria al Señor, póstrese y humíllese delante del Señor, sea un heraldo para la gente, que usted vaya y anuncie la palabra de Dios, que usted pueda exponer a la gente la gracia, la misericordia de Dios. Usted, hermano, fue llamado también para que muchos crean en el Hijo de Dios y usted pueda compartir las bendiciones del Hijo de Dios. No se quede, hermano, como un expectativo nada más, viendo a quién lo hace, viendo a quién se mueva. Allí donde usted esté, mi hermano, comparta la bendita palabra de Dios. Para eso fue llamado y fue también invitado. Dame Romanos 6, por favor, Samuel. Del 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el plan, hermanos, que ya nosotros no le sirvamos más al pecado. Ya el viejo hombre fue crucificado. Ya, hermanos, usted tiene un nuevo nombre, o sea, una nueva persona.
Es una nueva gente, mi hermano, espiritual. Ya no camine como un hombre natural, como un hombre carnal. Camine como un hombre espiritual, como una mujer espiritual. Así debe caminar tanto usted como yo, mi hermano. Porque el cuerpo del pecado ya fue crucificado para que no sirvamos más al pecado. Dame el siguiente. Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Ya, hermanos, ya no tenemos que andar pecando. Dame el siguiente. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en cuanto también a nosotros, hermanos, ya no más pecado. Ahora, hermanos, su cuerpo se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Usted lleva la gloria de Dios en su vida, mi hermano. No la manche esa gloria de Dios en su vida. No diga, es que yo recibí a Cristo hace mucho y ahora yo soy salvo. No, no. Que se mire claramente que te has vuelto al Señor. Rechaza toda clase de pecado. Que la carne te quiere seducir y te quiere controlar más. ¿Qué dice la palabra de Dios? Más el fruto de la carne, ¿qué es? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, pleitos, celos, enemistades, borracheras, idolatrías, contiendas. Todo eso, hermanos, tiene que ver con pecado. ¿Usted ya fue qué? Crucificado. Usted ya resucitó, ya tiene una vida nueva en Cristo Jesús, mi hermano. Glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora su cuerpo le pertenece a Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque si no lo hace, recuerde que usted y yo vamos a pasar, si es un creyente, va a pasar por el gran juicio del trono blanco. Si no es un creyente, entonces, hermanos, va a pasar por lo que viene siendo el juicio del gran trono blanco, perdón. Nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo. Si es creyente, tribunal de Cristo. Si no es creyente, el juicio, el trono blanco. Y ahí, hermanos, no hay escapatoria. Ahí es lago de fuego. Ahí solamente se le va a decir por qué lo van a mandar allá. Y cuáles son las iniquidades y pecados que usted cometió en su vida. Y no se arrepintió. Y no pidió perdón. Y no vino a Cristo Jesús. Y no queréis venir a mí, dice el Señor, para que tengan vida eterna. ¿No queréis venir a mí? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos muestra, nos dice que hay un camino, hay una puerta. Mi hermano, hay un hombre que te puede salvar, que te puede liberar de la condenación eterna. Pero, hermanos, la decisión la toma uno o la rechaza. Usted la toma o la rechaza. Pero la situación es que así va a estar. Bíblicamente así estará. Juicio y muerte a aquel que rechazó la gracia y la misericordia de Dios, pero vida eterna a aquel que la recibió. Aunque haya sido lo peor, Cristo tiene el poder y la autoridad para levantarlo, restaurarlo y, hermano, regresarle su dignidad como hombre o como mujer a ese hombre, a esa mujer. Es un proceso. Y en ese proceso, hermanos, pues en ocasiones, como usted se disponga, va a durar. Entre más se acerca el Señor, entre más abra su corazón, será más rápido. Entre más se resista, hermanos, será más lento su proceso. Pero si usted voluntariamente busca la gracia, la misericordia de Dios, sin que lo estén apuchando, sin que lo estén arrempujando para que venga, sino que usted mismo viene, se presenta, le dice, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, Señor. Úsame, Señor. Señor, reconozco que he sido esto y esto otro, pero yo quiero, Señor, honrarte y glorificarte con mi cuerpo, con mi vida. Lo que me resta de vida, Señor, quiero entregártela a ti, Señor. Hermanos, entonces, mire, así va a pasar. Pero si no, va a ser lento más. Y van a ser más caídas que levantadas. De repente va a estar aquí, o de repente va a andar a otra iglesia, de repente va a andar en otra parte, porque su corazón está endurecido, mi hermano, mi hermana.
No permita que eso pase. Entréguese totalmente a Cristo. Dele la oportunidad a Cristo para que su vida sea cambiada y transformada. Para el Señor no hay nada imposible que no pueda hacer Él, mi hermano, mi hermana. ¿Dónde están los que estamos orando por los enfermos? Hermanos, hay que estar aquí. Hay que venir. Es más, servir. Venir y servir. Como si no tuviera nada. Mi hermano, mi hermana. Así tiene que enfrentar el problema. Que tengo es... No, venga, hermano. Pero si va y se deprime y se mete en un cuarto, mi hermano, es lo que el diablo quería. Pero usted diga, no, yo tengo un Dios grande, un Dios poderoso. Si lo pudo hacer con alguien, el Señor lo puede hacer conmigo también. Así que mis hermanos, no crea que porque el Señor hizo algo conmigo, yo soy mejor que ustedes, no soy mejor que nadie, mis hermanos. Tenemos el mismo problema, el mismo proceso, mi hermano, y las mismas tentaciones, tanto usted como yo. Tenemos las mismas luchas, tanto usted como yo. Pero, hermanos, su fe es la que decide qué rumbo o qué victoria usted va a tener. Su fe y su convicción. ¿Cuál es su convicción? ¿Cuál es su fe, mis hermanos? Y ahí va a estar su victoria, mi hermano, mi hermana. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar.